Buenos días de nuevo. Comentaros que bueno, la sesión está siendo grabada. Habré escuchado el mensaje y lo habré visto también en pantalla. Lo digo por si alguien a lo mejor desea quitarse la cámara. Y daros las gracias por por vuestro interés, por vuestra asistencia a este webinar que va a tratar sobre las subvenciones en concreto de prevención de riesgos laborales que han sido recientemente convocadas. No vamos a entreteneros con nada, es decir, comentaros que por supuesto tenéis la posibilidad de hacer preguntas. Va a haber una exposición que se va a realizar por parte de la Junta de Andalucía y que si queréis esperamos al final para ese turno de preguntas un poco para que la exposición sea lo más cómoda posible, ¿vale? Y porque muchas preguntas entiendo que probablemente se queden resueltas sobre la marcha. Si cualquier cosa es algo más privado que no queréis tratar a lo mejor en este foro, pues bueno, nos hacéis las preguntas, os vamos a dejar los datos de contacto, vais a tener el teléfono, lo vamos a ir poniendo también en el chat, ¿vale? Y para aquellos que seáis socios, que sepáis que, bueno, tanto en el teléfono genérico como a los fidelizadores que tenéis por cada una de las provincias, podéis contactar con ellos para hacerle llegar consultas, ¿vale? Y para cualquier otra cuestión que necesitéis. Al final de la jornada del webinar se va a hacer también un cuestionario de satisfacción. Ya os avisaremos luego más adelante. Bueno, pues para no demorar, José Luis, te doy paso a ti y comenzamos, ¿vale? Pues gracias, Enrique. Muy buenos días. Soy José Luis Perea, secretario general de ATA y también responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. La prevención de riesgos laborales para los autónomos es fundamental. Siempre es una desgracia humana que un trabajador tenga un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pero en nuestro caso, en el caso de los autónomos, muchas veces pues, se ve comprometida la viabilidad de nuestro negocio porque vamos a estar mucho tiempo de baja. Tenemos la tentación muchas veces los autónomos de asegurar, por ejemplo, a todo riesgo nuestra furgoneta y muchas veces no pensar en nosotros mismos. Por tanto, invertir en prevención es invertir no solo en nosotros mismos, sino también en nuestro negocio. Por tanto, cualquier ayuda como esta que vamos a tratar hoy, esta línea de ayudas que ayudan, subvencionan no solo las inversiones en prevención, sino también aquellas actividades que mejoren la prevención dentro de nuestra empresa, pues bienvenida sea. Bueno, pues tenemos una dotación presupuestaria que ha subido casi un 22% lo que se estimó el año pasado, lo que se presupuestó el año pasado, estamos casi en 5 millones de euros y por eso tenemos aquí desde ATA, queríamos contar con la presencia del órgano que ha trabajado esta línea de ayuda y su máximo responsable, que es el director general de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, don Luis Roda, que lógicamente es una persona, inspector de trabajo y comprometida. Me consta que es una persona comprometida con la prevención y también con nuestro colectivo. Así que sin más, Luis, te cedo la palabra para que abras este webinar. Muy bien, José Luis, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos, al equipo de ATA y a todos los que estáis conectados. Sí, efectivamente, como estabas comentando, bueno, pues la prevención de riesgos laborales es un tema un camino donde hay que avanzar constantemente y donde que tenemos que preocuparnos realmente por él, ¿no? Y pasar un poco ya de esa idea de que sencillamente, bueno, pues la prevención de riesgos laborales o el cumplimiento de la normativa es una obligación, cuando en realidad creo que es una inversión donde está en juego, evidentemente, la salud de las personas, ¿no? Y en este caso hablamos de trabajadores autónomos, que si bien es cierto que el trabajador autónomo como tal no tiene digamos, esas obligaciones preventivas contempladas en la normativa, pero sí en el momento que contrata a un trabajador, pues ya se convierte en una empresa y se integra dentro de toda el marasma de normativa. Efectivamente, hoy vamos a presentar unas líneas de subvenciones que sacamos desde esta Dirección General de Trabajo y Seguridad y Salud Laboral para la realización de proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales. Ha comentado José Luis, efectivamente, bueno, pues este año la dotación va a llegar a los 4,8 millones de euros, lo que supone un incremento de un 22% respecto a la convocatoria del año pasado y además, bueno, pues damos cumplimiento al compromiso que teníamos en el plan de choque contra la siniestralidad laboral que firmamos con los agentes sociales y económicos. Yo voy a dejar con Fernando Cortés, que es el jefe de Servicio de Planificación y Promoción Técnica, para que os explique pormenorizadamente cuáles son o en qué consisten estas ayudas y las cuestiones más técnicas y os resolverá todas las dudas, pero sí, bueno, pues comentaros que tenemos consiste en dos líneas de actuación prioritariamente. Una primera línea que va dirigida a la incorporación en las empresas de medidas de mejora preventiva, donde pueden entrar desde la sustitución o modernización de equipos de trabajo,
trabajo, sistemas de protección, medidas colectivas, sistemas extractores de determinados contaminantes, o situaciones más dirigidas a condiciones materiales, y una línea 2 que es la que va destinada a la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en el seno de nuestras organizaciones o de nuestras empresas, ¿no? Dirigido pues, a estudios ergonómicos, estudios psicosociales o la integración efectiva de la prevención con recursos propios por primera vez. Los requisitos los expondrá ahora Fernando con más detenimiento. Sí es cierto que uno de ellos, como no puede ser de otra forma, es que se traten de centros de trabajo que estén radicados en la comunidad autónoma de Andalucía. Estamos ahora en el plazo, bueno, y contar como mínimo durante el año anterior con un trabajador en plantilla. Estamos ahora mismo, se publicaron el pasado día 5 de junio, este mes de junio, y estamos en plazo de solicitud hasta el próximo 4 de julio. Y bueno, esperemos y agradeceros de verdad a todos, que tanto a ATA, la difusión que le da a esta línea, como a todos los que estáis conectados, porque lo que queremos son recursos que ponemos a disposición para que se hagan uso de ellos, para que realmente bueno, pues sigamos avanzando en este camino de la seguridad y de la prevención, y que no se nos quede bueno, pues ningún recurso sin utilizar. Yo no me voy a explayar más, porque las cuestiones técnicas, que realmente lo interesante es el contenido, lo va a realizar mi compañero Fernando Cortés, y bueno, cualquier duda que tengáis, evidentemente, como habéis comentado, pues hoy él tratará de resolverla, y si no, se ofrecerá, pero estamos a disposición para todo aquel que necesite cualquier tipo de información o ayuda al respecto. Así que yo los dejo, José Luis, y espero que os sea de muchísimo provecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Pues nada, Fernando, adelante. Hola, pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y permitirme esta oportunidad bueno, para un poco intentar ayudar y colaborar en que el programa de subvenciones y los recursos que la Administración pone para conseguir estos objetivos, pues bueno, pues lleguen de la mejor manera a sus destinatarios finales y podamos ayudar, valga la redundancia, a hacer efectivos estas medidas y estos recursos que pone la Administración. Bueno, pues como ya se ha dicho, vamos a intentar dar las claves de este programa de ayuda para que los posibles beneficiarios, los posibles interesados en el mismo, pues puedan, digamos, obtener el apoyo y obtener llegar al buen fin de una posible solicitud de subvención. ¿Vale? Vamos a hacer un recorrido un poco por tanto de los requisitos que están establecidos en la orden para poder ser solicitante y beneficiario de las ayudas, como los posibles, digamos, proyectos y los posibles objetos que son subvencionables dentro de estas líneas de ayuda, de las 2 líneas de ayuda que contempla la orden de subvenciones, ¿vale? Antes de entrar en materia, quiero insistir en argumentos que ya se han dicho, pero una de las claves que tiene este programa de ayuda es que efectivamente es para prevención de riesgos laborales. Con lo cual, pues bueno, en la solicitud, de ahí que en el propio título subrayo la prevención, ¿no? Que el proyecto y la solicitud y la información que se le requiere al solicitante, pues vaya enfocada a que el proyecto y la bondad que tiene ese proyecto en cuanto a la mejora de la prevención de riesgos laborales. Y luego subrayo el concepto de PYME en el sentido de que para ser beneficiario de este programa de ayuda, pues la entidad, en este caso, entiendo que mayoritariamente son autónomos, pero tienen que contar con trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Digo estos 2 parámetros porque sobre ellos va a ir un poco todo el hilo de la presentación, ¿vale?
digamos, aquí hay un pequeño índice de mi intervención y, bueno, básicamente es lo que os comentaba. Tenemos un pequeño resumen de referencias a la normativa reguladora de estas subvenciones, que es importante tener claro cuál es el marco de las obligaciones y de las normas que rigen las subvenciones. Luego, un repaso a los requisitos de los beneficiarios, los proyectos que podrían ser subvencionables, cómo se valoran los proyectos de prevención o cómo se valoran estas solicitudes, puesto que estamos tratando de un programa de subvenciones de concurrencia competitiva, por lo cual hay unos criterios de valoración y las solicitudes se comparan según las puntuaciones que se obtienen de la aplicación de los criterios de valoración. Haremos también ahí una pequeña referencia a cuáles son los aspectos principales en esos criterios de valoración. Relacionado con esos criterios de valoración, pues las convocatorias establecen una serie de proyectos que se consideran prioritarios y esas temáticas prioritarias pues van a obtener una puntuación mayor, se incrementará su puntuación, de ahí también la importancia que se justifique bien que el proyecto que se presenta entra dentro de esas materias prioritarias. Y finalmente haremos un breve repaso o un breve referencia a todo lo que el procedimiento de la concesión, las diferentes fases en las que los expedientes, la tramitación de los expedientes para que, como digo, se llegue al buen fin en el sentido de obtener la subvención, ¿vale? Bueno, pues ya sin más dilación, entramos en materia y, bueno, la normativa reguladora de las subvenciones, sinceramente, es una normativa bastante, con carácter general para todas las subvenciones, bastante densa. En general, la normativa de subvenciones, pues existe una ley estatal de subvenciones, obligado cumplimiento, lógicamente. A nivel de la Junta de Andalucía está el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública, que regula determinadas cuestiones en materia de subvenciones, el reglamento estatal y el reglamento autonómico. Bueno, en definitiva, todo eso, en el caso de esta línea de ayuda, está, digamos, refundido en lo que le llamamos el texto articulado de la orden de bases tipo de la Junta de Andalucía, que es la orden de 20 de diciembre de 2019. Ahí están, digamos, todos los condicionantes que regulan la normativa general de subvenciones, están contemplados en ese texto. A continuación, digamos, está regulada la orden concreto de subvenciones de este programa en la orden de 12 de mayo de 2021, que ahí es donde ya se integra el texto anterior que hemos hecho referencia anteriormente con la regulación específica de las líneas de ayuda. Y ahí es donde se establecen dos cuadros resumen donde están todas las particularidades y es donde están todos los requisitos específicos de esta línea de ayuda. Y posteriormente tenemos la resolución de convocatoria, que como comentaba el director general antes, fue publicada el pasado día 4 de junio y abre el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 4 de julio. ¿Vale? Y en esa resolución de convocatoria, pues además de establecerse el plazo de solicitud, se establecen otra serie de requisitos, digamos, y de regulaciones específicas para la convocatoria de este año, como son los SENAI de actividad económica que dentro de los cuales tiene que estar desempeñando la actividad la empresa para poder ser beneficiaria, los créditos que hay disponibles para esta propia convocatoria o los proyectos prioritarios, ¿vale? Pues bien, entrando ya en la definición y en los requisitos específicos de este programa de ayuda o de estas subvenciones, pues bueno, el primero que se decía es el que la entidad tenga que ser pyme y además con trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Ese requisito es fundamental para que entremos dentro de una entidad que le es de aplicación la ley de prevención de riesgos, ¿vale?
lógicamente, el proyecto y la actividad para la que se solicita la subvención debe tener su repercusión en un centro de trabajo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es el ámbito de actuación de la Junta de Andalucía. ¿Vale? Luego, la condición de pyme es que, digamos, una vez que la empresa tiene trabajadores por cuenta ajena, no pueden ser beneficiarias empresas, grandes empresas. Tienen que cumplir los requisitos que se establecen para la Unión Europea de pyme. Es decir, menos de 250 trabajadores y no excedan de 50 millones en cuanto al volumen de negocio o 43 en cuanto al balance general. ¿Vale? Y ahí subrayo la O. Vamos, no sé si estamos beneficiarios, que estemos hablando de estos volúmenes, pero se requiere que se cumpla uno de los dos requisitos. No es necesario cumplir los dos. ¿Vale? Si el volumen de negocio es menor de 50 millones y se tienen menos de 250 trabajadores, pues ya cumpliría la condición de pyme, aunque el balance general pudiera exceder de los 40. Bueno, lo digo a modo de informativo. Luego, como decía antes, desarrollar una de las actividades económicas que aparecen en la convocatoria, que, bueno, que es un listado bastante amplio. Las actividades económicas se seleccionan según la siniestralidad del año anterior y todos los CENAE que han tenido una siniestralidad por encima de la media de Andalucía, pues son los CENAE que pueden ser beneficiarios de ayudas en esta convocatoria del año 2024. ¿Vale? El requisito en cuanto a número de trabajadores que deben tener contratada la entidad se reduce o se resume a un trabajador de media, es decir, no tiene que ser el mismo trabajador contratado durante el año anterior a la apertura del inicio, a la apertura del plazo de presentación de solicitudes. Es que la media del número de trabajadores durante ese año anterior sea superior o igual a 1, ¿vale? Es decir, las empresas que tengan trabajo estacional, si lo tienen, por un ejemplo, que si tienen 2 trabajadores contratados durante 6 meses, pues esos 2 trabajadores durante 6 meses la media sería un trabajador, con lo cual esa empresa puede ser beneficiaria de ayuda, ¿vale? Y luego, como decía, el centro de trabajo destinatario de la actividad debe de estar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estos requisitos que se exigen en el momento de que se abre o que se deben cumplir en el momento que se publica la convocatoria y empieza el plazo de presentación de solicitudes, son requisitos que se debe de seguir cumpliendo la empresa, debe seguir cumpliendo la entidad hasta la final justificación de la subvención concedida, ¿vale? Es importante también tenerlo en cuenta. Luego, bueno, pasando ya a las líneas de subvención y a los proyectos que pueden ser subvencionables. ¿Vale? Como decía, estamos hablando de una orden de ayuda que contempla 2 líneas, como ha comentado el director general. Una primera línea destinada a inversiones. Inversiones son, al final, son todos los gastos que van destinados a inmovilizados en la empresa, ¿vale? Entonces, en ese tipo de inmovilizados, pues hay diferentes apartados, ¿vale? En principio, todos los apartados van destinados a, de alguna manera, dar cobertura a inversiones en los diferentes aspectos de la prevención de riesgos laborales. El primer aspecto, y que tiene una demanda bastante importante en este programa, es la sustitución de maquinaria existente y maquinaria antigua, conocido en otros ámbitos como planes Renove en el caso de los vehículos, etcétera. Aquí el requisito es que la maquinaria que se sustituya tenga o más de 10 años de antigüedad o que lleve en la empresa, que la empresa acredite que aunque no sabe cuándo es la fecha de fabricación, pero que en la empresa lleva más de 10 años. Que con cualquiera de las dos circunstancias ya es válida, ¿vale? Luego, la siguiente línea, que también tiene su demanda, es la de inversiones para adaptaciones de equipos. Son equipos que digamos que por cambios en la normativa o por algún tipo de actualización normativa, pues haga falta una adaptación de ese equipo para cumplir con las medidas de seguridad, ¿vale? Otro
Otra línea son la adquisición de equipos de emergencia y salvamento y socorro, incluidos los desfibriladores. El siguiente, las adaptaciones de puestos de trabajo para personas sensibles o mujeres embarazadas, inversiones de índole de riesgo, adopción de medidas que requieran de inversiones por riesgos ergonómicos o psicosocial, inversiones para manipulación manual de carga, para dispositivos de anclaje y caída para trabajos de mantenimiento. Esto es un proyecto que luego ya veremos que se incluye como proyectos prioritarios por la cantidad de accidentes que hay, de caídas en altura y muchas veces en actividades precisamente secundarias dentro de las empresas, trabajos de mantenimiento, el acceso a superficies frágiles, etcétera. Entonces, es un proyecto que se incluye hasta como prioritario. Y bueno, luego otro importante apartado de proyectos subvencionables para el control de las enfermedades profesionales. ¿Vale? Aquí pues se subvencionan todo lo que son equipos para el control de contaminantes, para evidentemente también la adaptación y la renovación de esos equipos y maquinarias, pero siempre inversiones enfocadas a la prevención de enfermedades profesionales. ¿Vale? Estos son los proyectos o las líneas más importantes. Luego veremos algunos ejemplos de equipos que han sido subvencionados en algunos de estos apartados. Pues bien, en cuanto a la dotación presupuestaria para esta línea de ayudas y los importes de subvención, pues para las inversiones, la subvención máxima que se puede dar por proyecto son 15.000 euros, ¿vale? O el 75% del presupuesto de la actividad que se pretenda subvencionar, ¿vale? El límite que se alcance antes, pues el que establece la subvención máxima. Estas ayudas, bueno, no lo he dicho antes, pero bueno, sí que es importante que estas ayudas, aunque la convocatoria se publica a nivel de la Dirección General, luego todo lo que es la tramitación y concesión de estas ayudas, pues está provincializada. Entonces, según el centro de trabajo destinatario del proyecto, pues la referencia es el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de esa provincia, donde radique el centro de trabajo, ¿vale? Y la norma obliga a, cuando se publica la convocatoria, pues que haya una distribución de cuál es el crédito que hay para cada una de las provincias en cada convocatoria. Estos créditos luego se pueden cambiar, sí, adaptar al volumen de solicitudes que tengamos en cada provincia para la convocatoria. Y bueno, por ejemplo, aclarar que actualmente están pendientes de concesión las resoluciones complementarias que agotarán el crédito de la convocatoria de 2023. Tras la resolución de concesión del año pasado, de la convocatoria de 2023, pues hubo provincias donde sobró crédito de esta distribución y provincias donde faltó para otros expedientes. Pues se hizo una redistribución de esos créditos, se asignó a las provincias donde seguían existiendo expedientes, se asignó el crédito que le era necesario y ahora ya se han publicado, creo que la complementaria en 2 provincias y están pendientes las de otras 3 provincias. Más que en los próximos días, si hay algún interesado que pudiera tener algún expediente pendiente de conceder la convocatoria 2023, están en breve, en estos próximos días se deben de publicar esas complementarias, ¿vale? Y bueno, hay un requisito de mínimo que en esta línea de ayuda, pues, solicitudes que la subvención sea inferior a 1.500 euros, pues no tendrían cabida, porque, bueno, pues hay como estáis viendo, es un proceso, es una orden compleja porque, bueno, la parte técnica de que los proyectos tengan una justificación preventiva y hay que analizar el interés preventivo de esos proyectos, pues bueno, porque tengan una repercusión mínima y tengan
un impacto mínimo. De ahí que la orden limite un importe mínimo de subvención, ¿vale? Respecto de la línea 2, pues bueno, como decía Luis, el objetivo es mejorar la integración de la prevención en el seno de las empresas, y en esta línea, pues bueno, pues la finalidad o lo que se persigue es precisamente que las empresas tengan recursos propios y recursos que les permita que la prevención sea más eficaz todavía. De ahí, pues bueno, que hay líneas de subvención, pues, como la implantación por primera vez en la empresa de alguna modalidad preventiva. Ahí, por ejemplo, se subvenciona la contratación de un técnico de prevención durante el primer año, o una formación especializada para llevar la prevención el propio empresario, los delegados de prevención, para los equipos de emergencia, etcétera. O gastos para las certificaciones en sistemas de seguridad y de mejora, o sea, sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, o realizar diagnósticos preventivos para aquellas empresas que tienen una problemática de determinado tipología de accidente y necesitan hacer un estudio de cómo mejorar esa siniestralidad, o auditorías de prevención, inspecciones de seguridad, o planes de formación específica en el caso de trabajadoras o de trabajadores especialmente sensibles, sistemas de movilidad segura y planes de seguridad vial laboral, o gastos de proyectos de I+D. Alguna empresa que necesite el desarrollo de algún problema en concreto y necesite realizar una investigación o algún I+D+I, y también podría acogerse a esta línea de subvención. En este caso, la línea de subvenciones, para esta línea número 2, la subvención máxima son 12.000 euros, o el 75% del proyecto, ¿vale? Como en la otra, y la subvención mínima sería de 1.200. Esta línea cuenta con una dotación inferior, estamos cercanos al medio millón de euros, frente a los 4.300.000 con los que tiene mayor dotación la línea 1. También tiene mucha más demanda, y de ahí que los créditos se adapten un poco también a las demandas de las empresas. Y bueno, entramos ya en cómo se valoran las solicitudes, que se presentan. Y aquí pues vuelvo a insistir en el apartado de que son subvenciones de prevención, y por tanto el primer apartado de la digamos, más importante, no el primer apartado, perdón, el primer criterio es el que valora el apartado más importante de la solicitud, que es la descripción del proyecto y la justificación desde el punto de vista de prevención de la necesidad de ese proyecto. Entonces, aquí es muy importante que a la hora de presentar la solicitud, pues se cuente con el asesoramiento de los recursos técnicos que las empresas deben tener en materia de prevención de riesgos laborales, bien sea pues el servicio de prevención que se tenga contratado, bien sea si se dispone de un trabajador designado, o es el propio empresario incluso el que tiene conocimientos de prevención y es el que hace la actividad preventiva dentro de la empresa. Con lo cual, el apartado de describir el proyecto y de dónde surge la necesidad desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, son aspectos que son los que los técnicos, cuando valoran las solicitudes, pues son donde se fijan, donde digamos, les sirve de base para establecer la puntuación que se obtiene en este primer apartado, que se llama de calidad técnica del proyecto desde el punto de vista preventivo, ¿vale? Este criterio tiene un requisito, las bases reguladoras establecen un requisito que desde los 3 puntos posibles, del máximo que se puede obtener en este apartado, que son 3 puntos, el requisito es que en ese primer criterio el proyecto debe de alcanzar al menos los 1,2. De ahí, insisto, en la importancia de que la memoria, la descripción del proyecto sea
lo más amplia y lo más justificativa posible del enfoque de prevención que tiene, ¿vale? Luego, el resto de requisitos son ya requisitos que valoran de alguna manera otros parámetros de la empresa. El siguiente requisito es el que valora la siniestralidad laboral de los 2 años anteriores, que bueno, pues hasta 1,5 máximo, y bueno, y un poco intenta tener en cuenta la mejora continua en prevención que las empresas tienen. De ahí que se valoren que las empresas que no hayan tenido accidentes en esos 2 últimos años y sigan apostando por adoptar medidas de prevención, pues tengan más puntos que las empresas que, bueno, por las circunstancias o por los motivos que puedan ser, no siempre, no es que la empresa no apueste por prevención, que se tengan accidentes, pero bueno, es un dato, al final había que adoptar algún dato objetivo y entonces pues hay una graduación. Según el número de accidentes que haya tenido la empresa en los 2 últimos años, pues puede obtener desde 0 puntos hasta, como digo, si no ha tenido accidentes, 1,5 punto. El tercer apartado es la implicación que la empresa asume en el proyecto y esa implicación desde el punto de vista económico. De ahí que se valore según el porcentaje de recursos propios que aporta la empresa respecto al porcentaje de subvención del coste total del proyecto. Si estamos hablando de que la empresa aporta más del 75% de la inversión o del 75% del proyecto, es decir, que la subvención representa el menos del 25% o el 25%, obtendría una puntuación máxima de 1,5 puntos, mientras que si, digamos, la subvención representa el 75%, no puede superar a ese 75 por limitación, pero si representa ese 75, pues entonces estaríamos hablando de 0 puntos. Y en medio, pues bueno, pues ahí hay una regla de 3 que se calcula que, en fin, entre el 25% y el 75%, pues la cuenta que sale, que los puntos que obtiene, ¿vale? Que se obtendrían en este apartado. El siguiente apartado es la plantilla, la estabilidad de la plantilla de la empresa, para aquello de, digamos, primar, estando en la Consejería de Empleo más si cabe, pues bueno, pues intentar valorar las empresas que tienen plantillas más estables y con contratos de mayor estabilidad, ¿vale? Y ahí en este criterio pues se obtiene hasta un máximo también de 1 punto, según el porcentaje de plantilla que tenga contratos indefinidos y a tiempo, digamos, contrato no indefinido, es decir, contratos más eventuales. Luego, también se valora, se prima a las empresas que no han sido beneficiarias del programa de ayuda en convocatorias anteriores. Si no ha tenido ninguna subvención en los últimos 3 años, pues obtiene 1 punto en este criterio, mientras que si ha tenido entre 1 y 3, 0,5, y si ha tenido en las 3 últimas convocatorias, pues en este apartado tendría 0. ¿Vale? Y bueno, luego hay otros criterios ya de menor puntuación, pero también con importancia. Si el proyecto que se presenta es porque hay, digamos, una necesidad en la empresa de atender algún tipo de discapacidad, algún trabajador con algún tipo de discapacidad, perdón, y el proyecto va enfocado a precisamente la prevención de ese aspecto de la discapacidad del trabajador, pues ese tipo de proyectos tienen 0,5 puntos en este apartado. Lo mismo que si el proyecto va destinado a algún aspecto de la perspectiva de género, exactamente igual, obtendría 0,5 puntos. Que el proyecto cuando se presenta ya cuente con la participación de los trabajadores, pues también es un aspecto que se valora con 0,5 puntos, así como hay los 2 últimos criterios, es que la entidad cuente con certificación, ya cuente con una certificación en seguridad y salud ocupacional, y entonces ahí podría obtener 0,25 puntos, o que la empresa, la entidad cuente con algún tipo de certificación de medio ambiente,
también ese 0,25 puntos, ¿vale? Y la suma de todo, este es otro requisito que establecen las bases reguladoras, es que la suma de todos esos criterios pues tienen que dar una puntuación mayor o igual que 4 para que el proyecto pueda ser subvencionable. Recordando además que en el criterio 1, que hemos dicho que es el más importante, la puntuación tiene que ser superior o igual a 1,2, ¿vale? Bien, la aplicación de los criterios anteriores, como decía, la más importante, y vuelvo a insistir, es el apartado de la memoria y la justificación del proyecto, ¿vale? Este, a la hora de rellenar la solicitud, es en el que más, digamos, más dedicación y con más interés hay que rellenar porque ya digo, porque es el único apartado que los técnicos van a poder valorar y que pueden tener en cuenta a la hora de valorar el interés preventivo del proyecto, ¿vale? Luego el resto de apartados en el modelo de solicitud pues van en relación al resto de el resto de criterios de valoración que hemos dicho. La siniestralidad, el grado de participación de la empresa, la estabilidad en el empleo, etcétera, ¿vale? Un aspecto importante es que durante el plazo de solicitud, o sea, para presentar la solicitud, pues solamente hay que rellenar el anexo 1 de la convocatoria, el anexo de solicitud, sin tener que aportar mayor documentación ni acreditar nada más. Lo que sí es importante es la veracidad de la información que se recoge en esa solicitud, porque en virtud de esa información se va a realizar la valoración y se va a comprobar los requisitos, etcétera, pero toda esa información tendrá que ser posteriormente acreditada con documentación. Documentación que en el caso de no aportarse, pues si es relativa a los requisitos de las personas beneficiarias o de los solicitantes, de que reúnen los requisitos para ser beneficiarios, pues si no acredita algún requisito, pues dejará de poder ser beneficiaria. Y si es relativa a un criterio de valoración, pues ese criterio de valoración, esa puntuación obtenida en ese criterio de valoración que no se acredite documentalmente, pues esa puntuación se perderá, ¿vale? Esto es importante que a la hora de rellenar la solicitud no se piense que con nada más que con los datos que se están aportando ahora ya está hecho todo, sino que luego hay que acreditar que esos datos son verdad. Pero, ¿qué ocurre? Que esos datos solamente los tendrá que acreditar los posibles beneficiarios que aparezcan en el listado provisional. Ya luego, ahora un poquito más adelante, cuando expliquemos el proceso, las diferentes fases del procedimiento de la concesión de las ayudas, pues ya diré en qué momento hay que presentar esta documentación. Pero, como digo, es importante que la información que se aporte sea la real porque luego hay que acreditar, ¿vale? Como decía, los proyectos, la convocatoria establece que determinados proyectos, por la problemática de siniestralidad y por los problemas que desde los análisis y los informes que hacemos en la administración, vemos que requieren de una mayor énfasis, pues establecen una serie de proyectos prioritarios. Y como decía, el primero que se establece como prioritario son medidas de protección frente al riesgo de caída de altura. Desgraciadamente es un tipo de accidente que se repite con una frecuencia extremadamente alta. Y de hecho, pues bueno, tenemos desde el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, en el plan de choque contra la siniestralidad laboral, es un caballo de batalla las caídas, luchar contra las caídas de altura. Y en las líneas de ayuda, pues volvemos a insistir en que los trabajos en altura hay que hacerlos con medidas de protección y esto es una ayuda más que pone a disposición la administración para que las empresas acometan este tipo de trabajos que muchas veces son hasta trabajos
infrecuentes, es decir, son trabajos que se hacen puntualmente y son trabajos que se hacen no cotidianamente y con hacerlo una vez y no hacerlo con las medidas de prevención, pues bueno, pues los resultados en demasiadas ocasiones son nefastos, ¿no? Entonces, pues de ahí que este tipo de proyectos sean prioritarios. Así como, bueno, otros proyectos como los riesgos de exposición a sílice o de otros agentes cancerígenos o proyectos de asma profesional para la eliminación y reducción de riesgos vinculados al asma profesional o la exposición al ruido en carpinterías metálicas o los de vuelco de prevención de vuelco de maquinaria, en este caso de tractores o la silvicultura, proyectos de mejora de la ventilación en zonas de reportaje o contra el riesgo de vapores diésel. Hay una nueva, bueno, ya no es tan nueva, ya lleva por lo menos un par de años de los riesgos de cancerígenos, los vapores diésel. Entonces, pues todo lo que sean medidas destinadas a la ventilación y a la extracción localizada son proyectos prioritarios para esta convocatoria de ayuda, o los equipos de la adquisición de desfibriladores. Sabemos que en los centros de trabajo cada vez pues, el tema de infartos y el tema son una causa de siniestralidad y bueno, en lo que se pueda ayudar desde la administración, pues se considera ese tipo de proyectos hasta prioritarios. Así como, bueno, pues otro tipo de actuaciones relativas a la seguridad vial laboral, de implantación de medidas de movilidad segura, ¿vale? Eso en cuanto a proyectos, estos son algunos ejemplos de fotografías que, bueno, de posibles proyectos subvencionables, como digo, las instalaciones de líneas de vida, de sistemas de protección contra el riesgo de caída, sistemas digamos, de confinamiento de focos para evitar la dispersión de polvo, sistemas de extracción, sistemas de protección de acceso a partes móviles, equipos de renovación de maquinaria nueva, de última generación, sistemas para la manipulación manual de cargas o sistemas como de desfibriladores eléctricos automatizados, ¿no? Estos son algunos ejemplos reales de subvenciones que se han dado en convocatorias anteriores. Y bueno, como decía, ya para no extenderme tampoco ya mucho y dar paso a preguntas y bueno, a lo que puedan, las dudas que pueda haber, voy a hacer un pequeño repaso a lo que implica la tramitación de esta convocatoria de ayuda, ¿vale? Como decía, el plazo de solicitud es entre el pasado 5 de junio y hasta el 4 de julio del mes que viene. Una vez acabado el plazo de presentación de solicitudes, pues se hará un análisis de esas solicitudes y se tramitará una resolución en cada una de las provincias se publicará una resolución de subsanación, donde se indicará que de aquellas solicitudes recibidas, pues las solicitudes que deban de subsanar alguna incorrección, alguna incongruencia o que falte algún dato que sea necesario para la tramitación de las ayudas. ¿Vale? Aquí es importante este trámite, lo importante es estar atentos. ¿Por qué? Porque este trámite no tiene una notificación individual a cada uno de los interesados, sino que la notificación se produce a través de la publicación de un anuncio en el tablón de la página web de la Consejería. ¿Vale? Hay determinados trámites, como son el trámite de subsanación, el trámite de propuesta provisional y el trámite finalmente de la resolución de concesión, que la norma establece que al ser un procedimiento de concurrencia competitiva son trámites comunes y la notificación a los interesados se produce a través de una publicación en el tablón de la página, en el tablón web de la página
la consejería. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante, el trámite de subsanación establece un plazo para realizar esa subsanación. El plazo que está regulado son 10 días hábiles, bueno, en la práctica son 2 semanas naturales aproximadamente, según también cómo caigan los fines de semana, etcétera. A efectos de cómputo de días, los sábados no computan como días hábiles, por eso digo que ni sábado, ni domingo, ni festivos nacionales y autonómicos. Más cosas, toda la tramitación de las ayudas, desde la solicitud, la subsanación, todo el trámite es exclusivamente telemático, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, que estas solicitudes, estas subvenciones no admiten trámites en registro y en papel como antes era lo habitual. Ahora todo es el trámite telemático. ¿Vale? Entonces, como digo, tras el plazo de solicitud, el siguiente trámite en el que hay que estar pendiente del tablón es la publicación de la resolución de subsanación, para que los solicitantes que aparezcan en esa resolución den respuesta a los requerimientos que aparezcan para cada interesado en esa resolución, y en el plazo, dentro del plazo habilitado para ello, que son, como digo, los 10 días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución de subsanación. Y el siguiente trámite importante, los dos trámites son digamos, los trámites, después de presentar la solicitud, son los dos trámites importantes. ¿Por qué? Porque ambos trámites son trámites de requerimiento. En el primer caso es requerimiento de subsanar determinada información, y la norma establece que el interesado que no dé respuesta a ese requerimiento en subsanación se le da por desistido. Con lo cual, digamos, su solicitud automáticamente, si no da respuesta a la subsanación que se le requiere, su solicitud decae, ¿vale? Ya quedaría finalizada y quedaría, como la norma establece, se le daría por desistido. Y el siguiente trámite, como digo, importante, que hay que estar pendiente, es en el momento de la propuesta provisional. Una vez que termina la subsanación, se valoran todos los proyectos y todas las solicitudes que hayan subsanado, o junto con las que lógicamente venían correctamente desde el momento inicial. Se realiza una valoración técnica de todos los requisitos que hemos visto, y en función de las puntuaciones obtenidas se publica una resolución de propuesta provisional, donde tendrá dos listados. Tendrá un primer listado con los beneficiarios provisionales, que serán conforme a cada provincia y el crédito disponible que hay en cada provincia, por los expedientes que mayor valoración tienen hasta agotar ese crédito. Y luego un segundo listado de todos los proyectos que, cumpliendo todos los requisitos y las puntuaciones obtenidas, pues bueno, van como suplentes en tanto en cuanto no haya crédito, o de los provisionales que daban en el listado, pues alguno decaiga por alguna circunstancia. Con lo cual, los que van como suplentes pueden resultar beneficiarios en primera instancia, porque los provisionales, algunos no complete algo o decaiga en su solicitud por alguna circunstancia. Y como digo, esta propuesta provisional es también importante dar respuesta en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque con la publicación de esta propuesta provisional se abre el plazo de 10 días para presentar toda la documentación acreditativa que mencionaba anteriormente, relativa a los requisitos de beneficiarios y los criterios de valoración, ¿vale? Como digo, son los dos momentos más importantes en los que hay que estar atentos para dar respuesta en plazo y forma. Porque, de nuevo, las empresas que no presenten esa documentación, pues la norma los da por desistidos en el procedimiento, ¿vale? Y como digo, también, insisto, este trámite, al ser común para todos los solicitantes, pues también se publica en el tablón de la página web de la consejería,
¿vale? No se producen tramitaciones individuales, o sea, comunicaciones individuales a cada expediente, ¿vale? O a cada beneficiario. Pues bien, una vez completada la fase provisional y de aportación de toda la documentación, pues ya los centros de prevención elaboran lo que es la propuesta definitiva y la resolución de concesión. Generalmente esta resolución de concesión se viene publicando en torno al mes de diciembre. El año pasado fue a final de noviembre, principios de diciembre, siempre antes de terminar el ejercicio 2024 por aquello de los calendarios contables, ¿no? Los calendarios de ejecución presupuestaria, ¿vale? Y nuevamente la resolución de concesión se publicará en el tablón web de la consejería y bueno, aquí ya la norma establece que el que no diga nada, pues la administración entiende que acepta la subvención. Aquí habría que hacer, o el beneficiario que pudiera estar en la resolución de concesión y finalmente quisiera desistir de su proyecto, tendría que solicitarlo, es decir, tendría que renunciar a esa concesión, a esa concesión, efectivamente. Y digamos que a partir de esa resolución de concesión, pues se efectuaría el primer pago de la ayuda concedida, que también se realiza antes de final de año, ¿vale? El primer pago puede, es lo máximo que establece la Ley de Hacienda, y es el que se realiza. Se realiza un primer pago de la subvención del 50%, de la subvención concedida, y como digo, se realiza antes de final del año, ¿vale? Y ya finalmente, una vez que la empresa ejecute el proyecto y haga la inversión o finalice el proyecto, pues tendrá que presentar la documentación justificativa de la ejecución del proyecto, y una vez justificada, pues se realizará el segundo pago, o bueno, o si no estuviera completado, pues el ajuste de la subvención final según la actividad que justifique que sea realizado. Como decía, bueno, ya estoy finalizando. Toda la tramitación de estas ayudas se realiza telemáticamente. Para localizar las ayudas en Internet es relativamente sencillo. Si entran en el portal de Junta de Andalucía y la página inicial que aparece en ¿Qué podemos ayudarte? Pone PYME, riesgos laborales, y la primera entrada que aparece es este programa de ayuda, ¿vale? Pinchando sobre él, pues ya lleva al procedimiento y ya lleva donde está toda la información de este programa de ayuda, que pinchando en cómo realizar el trámite, pues te lleva ya, te enlaza ya a la oficina virtual, ¿vale? La oficina virtual de la Consejería de Empleo, que es donde está alojada toda la información y están todos los trámites que están telematizados en la oficina virtual, ¿vale? En la oficina virtual hay un enlace a una guía de cómo hay que rellenar la solicitud, que aparece aquí abajo, y como el trámite es obligatorio telemáticamente, pues los interesados deben de disponer de certificado digital y acceden a través del enlace de certificado digital, ¿vale? Como decía, hay dos puntos importantes en los que hay que estar atentos al tablón de anuncios de la página de la Consejería, que son el trámite de subsanación, insisto, y el trámite de la propuesta provisional. El tablón de anuncios, pues entrando en la Consejería de Empleo, en servicios, dentro de servicios, tablón de anuncios, ¿vale? Ahí es importante estar atento a lo que se va publicando en relación a la convocatoria para, como digo, poder dar respuesta a los requerimientos, a esos dos requerimientos colectivos, digamos que las comunicaciones que hubiera, o los requerimientos individuales que hubiera que hacer a cada empresa, pues la administración lo realizará a través del sistema de notificaciones de la Junta de Andalucía, el sistema Notifica. Pero ese sistema sí le llega a las empresas
una comunicación, le llega un aviso al móvil o al correo electrónico que hayan indicado de que tienen a su disposición una notificación. Pero en el caso de los anuncios, en el tablón de anuncios hay que estar pendiente de esas publicaciones, ¿vale? Y bueno, no me enrollo más, espero haber podido aclarar algo o haber podido guiar algo en la presentación y en la tramitación de estas ayudas, y abierto estoy a preguntas, a dudas. Fernando, muchísimas gracias. Creo que, bueno, ha sido muy interesante y creo que, bueno, lo has explicado con todo lujo de detalle. Sí que hay algunas preguntas. Voy a aprovechar para ir lanzándotelas, ¿vale? Venga. Y tú nos vas comentando. Mm, puede ser que a lo mejor se me pase alguna. Si alguien ve que no hago la suya o lo que sea, que me lo diga. Nos preguntan, vamos, la primera que nos han hecho es, si no hay trabajadores, es decir, solamente autónomos colaboradores, ¿no podría solicitarse la ayuda? Si no hay trabajadores por cuenta ajena que les sea de aplicación el Estatuto de los Trabajadores, no. Vale. La siguiente, vamos, lo digo porque como he visto que hay bastantes, para no, entre Claro, comillas, claro, por lo supuesto. breve es bueno, dos veces bueno en este sentido. Como la presentación va a estar colgada y luego tú nos has comentado también que está alojada la guía y demás, pues bueno, creo que va a Claro, ser y la bastante fácil. presentación, vamos, que os la hago llegar, me pasáis a través de la Sí, Dirección sí, te lo General facilitamos y sin yo ningún os tipo la de hago problema. llegar sin ningún problema. Claro que sí. Vale. Nos ponen, además del requisito de plantilla media en el último año, la empresa solicitante tiene que tener contratada al menos una persona por cuenta ajena el mismo día en que se registra la solicitud de subvención. Hombre, digamos, en principio sí, pero bueno, no tampoco. La empresa tiene que seguir siendo empresa y, como digo, tiene que tener trabajadores. Si son empresas que son de trabajo estacional y justamente en el día que se inicia el plazo no tienen un trabajador porque no tiene actividad, pero sí cumple con el requisito de la media del año anterior, sí que podría presentar, pero tiene que estar acreditar que sigue siendo empresa, es decir, ¿vale? Sí, que cumple el requisito que has comentado. Correcto. Otra dice, en caso de empresas de reciente creación, ejemplo, Sí. dadas de alta, por ejemplo, el 10 de junio, si empieza a contratar a partir de esa fecha, ¿cumpliría el requisito para solicitar la ayuda? Hombre, si es de reciente creación, es decir, el requisito lo tiene que cumplir a la fecha, en el momento de publicación de la convocatoria, es decir, es el año anterior al inicio del plazo de solicitud. La empresa no se, si se ha creado posterior a la publicación de la convocatoria, no puede cumplir el requisito de tener trabajadores por cuenta ajena en el año anterior. Si se hubiera creado, te digo yo, un mes antes y en ese mes antes hubiera tenido un volumen de trabajadores contratados que hace que la media del año, cuando repartes esos trabajadores contratados, como si hubieran estado, digamos, la media del año anterior, de los 12 meses, y esa media le sale superior a 1, sí, pero una empresa creada a posterioridad de haberse publicado la convocatoria no puede cumplir ese requisito. De ¿Me acuerdo. explica? Sí, yo creo que sí, vamos, yo lo he entendido. Espero que la Vale. persona, si no, nos dirá. Alguna pregunta, es verdad que igual se repite un poco, pero es por hacer, Sí, para no dejar ninguna fuera y luego también por no manipular yo la pregunta, sino para que sea venga, la venga, pregunta sin tal cual, problema. ¿vale? Claro. Salvo que aprecie a lo mejor alguna carta o algo, otra cosa no cambia. Otra nos dice, si se marca el criterio de valoración de que se ha consultado con los trabajadores del proyecto, la acreditación será anterior al 5 de junio del 24 y antes de la solicitud, o sea, hasta el 4 de junio de este año, o depende de cuándo se haya presentado la solicitud. Bueno, digamos, la consulta se ha tenido que producir antes de presentar la solicitud. Luego habrá que acreditar, como digo, en el momento de la propuesta provisional, cuando se publique la propuesta provisional y se hable el plazo para presentar la documentación acreditativa, pues tendrá que acreditar que cuando presentó la solicitud ya había hecho la consulta con los trabajadores, porque se supone que el proyecto que está presentando es un proyecto que ya ha sido consultado con los trabajadores. Vale. Ya cuenta con esa consulta. Aprovecho ya de camino, antes de hacerte la siguiente pregunta, por si mi compañera Lorena puede poner la imagen, digamos, que enviamos de el cartel
para que tengan los datos de contacto por si alguno necesita en algún momento hacer Claro, alguna consulta claro y a que lo sí, mejor quiere hacerla más detenidamente que no tenga problema alguno. Nos claro. dice también, dice, uno de los documentos que suelen pedir para los solicitantes de sociedades limitadas es el bastanteo de poderes. Ahora bien, si se presenta la ayuda con el certificado digital de la sociedad, del representante de la sociedad, no haría falta dicho bastanteo, ¿no? Claro que Dice, no. por si le puede aclarar ese tema. Sí, sí, no, no. Las entidades que tienen personalidad jurídica y presentan con su certificado digital de representante de la empresa, no hace falta aportar ningún poder bastanteado porque ya lo han presentado, ya han presentado esa capacidad de representación para obtener precisamente ese certificado. Perfecto, dice. Otra que nos hacen llegar es el informe de plantilla media para acreditar los últimos 12 meses y ponen, va desde el 4 de junio del 23 al 4 de junio del 24. Dice el informe anual medio de empleados en los 3 últimos años del 4 de junio del 21 al 4 de junio del 24. ¿Correcto? No. Sigo. Si una empresa pequeña no dispone del plan de prevención y tampoco tiene contratada ninguna empresa, puede acogerse a la línea 2 y continúa. Dice, para eso tendría una empresa de prevención de riesgos que hacerle el informe con las normas a instaurar que habrá que aportar para valorar su implantación a nivel económico. Hombre, una empresa que tenga trabajadores por cuenta ajena está obligada por ley a tener una modalidad preventiva. Ujú. La documentación que se le requiere, pues bueno, lógicamente se le pide el extracto precisamente en el momento de la propuesta provisional, cuando tiene que presentar la documentación acreditativa, se le pide precisamente un extracto del plan de prevención donde digamos, donde esté recogida la evaluación de riesgo y la evaluación de riesgo la tiene que hacer el servicio de prevención o, como decía, la estructura preventiva y la planificación preventiva. Ese tipo de documentación generalmente es documentación que elabora el servicio de prevención. Si no tiene ni plan de prevención ni servicio de prevención, hombre, no, Tendría que ser lo primero que hiciera, desde luego. hay que empezar por el principio. Vale. Eh, pues bueno, cada Continúa ayuda es, otra. Sí, sí, vamos, yo creo que ha quedado claro. Otra usuaria comentando que creo que lo primero es como una pregunta retórica porque va en el sentido que comentaban, ¿no? Dice, las empresas tienen que tener un plan de prevención para poder solicitarle ayuda, aunque se comprende que son aquellas que tienen trabajadores. Dice, cualquier modalidad de ayuda que vaya a solicitar debe de aparecer reflejado en el plan de prevención de la empresa. bueno, ahí, verá, lógicamente estos proyectos son proyectos de mejora de la prevención de riesgos laborales y deben de tener, de una manera o de otra, deben de tener un reflejo en el plan de prevención, lógicamente. El plan de prevención es el que recoge toda la información y todas las responsabilidades y todas las medidas de prevención de riesgos laborales. Lógicamente, deben de tener su reflejo en el plan de prevención. Vale. Nos preguntan también, dice, ¿el plazo para ejecutar la acción empieza a contar desde el momento que recibe la resolución estimatoria o tiene que ser anterior? Es decir, si puede esperar los solicitantes a tener la resolución que concede la ayuda para realizar la acción. Bueno, ahí me pido disculpas porque bueno, es un aspecto que no he comentado. Se me ha pasado en la exposición, se me ha pasado comentar y me viene muy bien esta pregunta. Estas ayudas contemplan dos posibilidades, ¿vale? En cuanto a la ejecución de los proyectos. Hay una posibilidad que a la hora de rellenar la solicitud que puede marcar la empresa de empezar la actividad a partir de que presenta la solicitud. ¿Vale? Esto está pensado para aquellas empresas que tienen una necesidad de ejecutar, de realizar un proyecto que tiene cabida en estas ayudas, pero no pueden, la empresa tiene que realizar ese proyecto y no puede esperar a la tramitación de todo el procedimiento. Entonces, está pensada para las empresas que van a hacer su actividad con independencia de si resultan beneficiarias o no. Entonces, elegiría la opción de realizar el proyecto a partir de presentar la solicitud y ejecutaría el proyecto que los plazos máximos para ejecutar los proyectos son 9 meses en la línea 1 y 12 meses en la línea 2. ¿Vale? Esto es
una de las opciones. ¿La otra opción cuál es? Pues bueno, la otra opción es la que está pensada en las empresas que quieren hacer el proyecto de mejora, pero digamos un poco, la decisión está condicionada un poco a que pueda obtener la ayuda o no. Entonces, marcarían la opción de que el proyecto se ejecute a partir de la publicación de la resolución de concesión. Con lo cual, aquellas empresas un poco que condicionan el ejecutar la actividad a obtener la ayuda o no, pues podrían marcar esa opción de empezar la actividad a partir de que resulten beneficiarios, a partir de que se publique la concesión. Y bueno, los plazos máximos son los mismos que he comentado anteriormente. 9 meses para la línea 1 y 12 meses para la línea 2. Genial, gracias. Pues queda aclarado gracias a la consulta también. Sí, gracias a la consulta porque respuesta a ha mí sido buena también se me había pasado. para Perfecto. aclararlo. Es una plataforma elevadora, vamos, si se puede considerar una plataforma elevadora como un proyecto prioritario, es decir, dentro de una medida colectiva de caída en altura. Pues puede ser considerado prioritario según la justificación que se dé de la necesidad de esa plataforma elevadora. Claro que sí. Por eso insisto en la importancia de la justificación de las medidas. Una plataforma elevadora, según para los trabajos, para los que surja la necesidad de esa plataforma elevadora, puede considerarse prioritario, claro que sí. Perfecto. Hay una persona que también aclaraba los plazos, al igual que tú, que a la compañera, lo que pasa es que como voy por orden, nos Claro. preguntan, dice, ¿tenéis idea de cuándo saldría la subsanación? Dice, aunque por procedimiento la resolución se publica en el tablón de anuncios, ¿a las empresas se les envía algún tipo de aviso? Bueno, en los avisos estamos trabajando para que, como digo, como todo es telemático, todo es electrónico, estamos trabajando en que a los beneficiarios se les pueda eh, enviar algún tipo de aviso informativo, pero no me quiero comprometer porque son trabajos que están en desarrollo y bueno, estamos intentándolo, pero yo ahí vuelco la responsabilidad sobre los beneficiarios. La administración tenemos que dar respuesta en muchos apartados y ahí no nos queda otra que... Pero en este tipo de avisos, como están en desarrollo y estamos intentando que nadie se quede atrás porque se le pase, porque no se entere que se había publicado. Pero bueno, la responsabilidad está pendiente de los beneficiarios. Ahí no me... Vale, bueno, ha quedado claro, se intentará, no se garantiza y se Efectivamente. recomienda que sea el beneficiario quien esté Correcto, pendiente para correcto. que no vaya a quedar fuera por que se le pase Efectivamente, un plazo o algo. efectivamente. Las anualidades que se tienen en cuenta para el cálculo del máximo de ayudas de mínimos obtenidas en los 3 últimos ejercicios se refieren a 2022, 2023 y 2024. Los 3 últimos ejercicios fiscales cerrados, es decir, serían las mínimas estarían en esta convocatoria de 2024, las referencias serían los 3, 23, 22 y 21. Perfecto. Aprovecho la cuña publicitaria que me la ha puesto la compañera que lleva el tema vamos, de prensa y demás, para que sepan, bueno, tenéis ahí el teléfono anotado, el 900-100-060 para cualquier tipo de pregunta. Os recuerdo también a los fidelizadores nuestros y el correo genérico de Ata Andalucía, que es ata@atandalucía.com. Y continúo. Nos lo hacéis llegar Sí, y damos, muchas gracias. Dice, ¿se respuesta. puede solicitar para una certificación ISO 9001? Para una certificación ISO 9001, no. No. Para las certificaciones en sistemas de seguridad y salud. Para calidad, no. Gracias. ¿El certificado de marcado CE es obligatorio para la maquinaria para la cual se solicita la ayuda? Claro, es una documentación mínima que habrá que aportar posteriormente, pero sí, claro que sí, es maquinaria que cumpla la normativa de la Unión Europea y en el caso de maquinaria deben contar con marcado CE. ¿Entra el mantenimiento del sistema contra incendios? Es decir, el cambio de No, extintores, de barreras antiincendio, ¿entraría? mantenimientos no entran en la línea No. de ayuda. En el caso de renovación de maquinaria, ¿se exige certificado de achatarramiento de la máquina a renovar? Correcto. No.
Y bueno, nos dicen que si podemos repetir el teléfono, lo hago gustosamente porque lo tenía al lado. Claro, Y claro. aparte me lo sé, obviamente, el 900-100-060. Y os recuerdo de nuevo el correo ata@atandalucía.com. Pues esas han sido las preguntas hasta aquí. Algunas personas dicen que bueno, que no han tenido oportunidad de escuchar algunas preguntas. Obviamente cualquier cosa que le quede podemos hacerosla llegar para que le gestionéis respuesta. Y nos preguntan también si andamios europeos entrarían. En principio los andamios ya tuvieron una orden de ayuda durante mucho tiempo y en principio los andamios no son, entendemos que los andamios son elementos demasiado, sobre todo en el sector de la construcción. No le consideramos que sean dispositivos de un interés preventivo suficiente para ser beneficiarios de esta ayuda. De acuerdo. Pues ya lo último que nos ponen es muchas gracias. Es que ha sido, vamos, ha aclarado muchas dudas. Y un saludo. Bueno, yo me sumo a ese agradecimiento porque efectivamente creo que tanto la exposición como luego al lujo con el detalle en las preguntas. Y también preguntan por si se ha grabado vamos, el webinar. Sí, que efectivamente que se ha grabado. Se colgará en un apartado que ha puesto antes mi compañera y aparte se enviará por correo a las personas que se han inscrito al mismo. Y luego, gracias, que te lo podría decir en varios idiomas, pero es lo Igualmente. mismo. Gracias también, por supuesto, a los asistentes. Se va a enviar, si puedes dejar de compartir, Fernando, no sé Sí, si claro, se permite. claro, Y claro. Lorena, si tú te puedes desmutar, porque vamos a enviar el cuestionario de satisfacción. Sí, sí, ahora en un ratillo, a lo largo de la mañana, recibiréis un cuestionario de Lo reciben satisfacción por si correo. podéis. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Pues Fernando, un placer haberte tenido y sobre todo que tu disponibilidad y también, vamos, lo que a través de la exposición y también esa invitación a recibir cualquier tipo de consulta Claro que que ve sí. claramente que la norma te la conoces perfectamente. Bueno, siempre hay preguntas, siempre llega alguna pregunta que hay que volver a estudiar, releer y analizar, porque la verdad es bueno, que la prevención no deja de tener una componente técnica y una componente, en fin, que tiene su complejidad. Ujú. Por eso, en fin, cualquier canal y cualquier eh, oportunidad que se puede tener para intentar explicar las cosas y para intentar guiar bueno, en que el trabajo tenga un buen fin, pues también es de agradecer y por eso también os agradecemos desde la Dirección General a ATA este tipo de acciones y este tipo de propuestas que ayuden al final a la consecución de todo de lo que queremos, de que los recursos lleguen a sus destinatarios y que los destinatarios pues, puedan mejorar en lo que se pretende, ¿no? Que no es otra cosa que la prevención. De acuerdo. Te iba a aprovechar mientras que antes de que se cerrase para pedirte si podías escribirme por privado en el chat el correo electrónico y a Claro, mi compañera que no me cerrase antes de copiarlo para tenerlo claro, por el cauce. Y por supuesto, claro, bueno, volver a reiterar el agradecimiento de ATA tanto a todas las personas que han asistido como a vosotros, a ti especialmente, Fernando, y también, bueno, al director, en este caso a Luis, por haber estado al comienzo también de la sesión y sé, bueno, que siga ahí. Y lo que pasa es que la parte técnica, obviamente, te la ha cedido a ti. Y como te decía, agradecerte, por supuesto, tu intervención, tu disponibilidad. Y nada, que aquí estás invitado cuando quieras venir siempre para pues cualquier novedad que consideréis conveniente que deba llegarle a los autónomos y al pymes en este sentido. Pues perfecto. Yo, si acaso, bueno, decir que por supuesto que todas las consultas que puedan llegar, que puedan trasladarnos, desde aquí intentamos dar respuesta, pero bueno, señalar también que es importante que los autónomos tengan, según la provincia, pues que tengan de referencia para estas ayudas nuestros centros de prevención de riesgos laborales, que al final es donde realmente se tramitan, se reciben las solicitudes y se tramita todo el procedimiento que hemos contado, el procedimiento de subsanación, de propuesta provisional, etcétera. Con lo cual es importante también que Y tengan, mantener el cauce.
Nosotros desde ATA, de todas formas, les vamos a facilitar toda la información en ese sentido y también estamos en contacto estrecho así con los centros provinciales, como nos decía, pero bueno, por si acaso alguna Claro. un poquito más No, especial no. o algo así, saber que contamos con vosotros en ese sentido. ¿Vale? Por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias, buenos días y nos vemos pronto. Muy bien. Un saludo, hasta luego. Si quieres cerrar, Lorena. Para Sí. Sí, dar ahora te lo paso Gracias. a través de Ah, venga, José Luis perfecto. y demás. ¿Vale? Venga, Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. gracias.